Madre mía, que se ha destapado sobre Can Yaman y Demet Özdemir. La madre de Can Gulden ha soltado unas declaraciones que dejan para pensar. Y es que parece que el tema de su relación pasada con Demet sigue doliendo, o al menos, generando mucha tela que cortar. Estamos hablando de una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca, ¿eh? Can y Demet, cuando estaban juntos, eran dinamita. Cada foto, cada gesto, era analizado hasta el milímetro. Y luego, ¡pum! Se acabó. Nunca supimos realmente qué pasó. ¿Una discusión fuerte? ¿Presiones externas? ¿Simplemente se acabó el amor? Pues bien, parece que la señora Gulden ha querido meter baza. Según lo que se ha dicho, Gulden Yaman ha comentado algo así como que ellos dos nunca fueron compatibles. ¡Auch! Imaginaos el titular. O sea, que ella ya veía venir el final desde el principio. Esto me hace pensar un montón de cosas. ¿Estaba su madre tan involucrada en la relación como para tener una opinión tan firme sobre su compatibilidad? Porque, para ser honestos, las madres a veces tienen una intuición que tela marinera, pero también pueden tener sus propios intereses o visiones. Lo que yo creo que está pasando aquí es que, aunque ya no estén juntos, la sombra de Demet sigue ahí. Can ha tenido otras parejas, sí, pero la relación con Demet fue especial. Fue algo que encandiló a medio mundo. Y quizás para la madre de Can, Demet nunca fue la indicada por alguna razón que desconocemos. A lo mejor pensaba que Demet no estaba a la altura, o que Can merecía algo diferente. Muchos dicen que esto es solo una forma de reavivar el interés en Can Yaman, que quizás está un poco parado últimamente en cuanto a proyectos mediáticos que generen tanto revuelo. Al meterse la madre en medio, se le da un giro nuevo a la historia. Es como decir, la cosa viene de familia. ¿Creéis que esto es una estrategia para volver a poner a Can y Demet en el centro de la conversación? Porque a mí me huele un poco a eso. Piénsalo bien, la madre de un actor conocido sale a decir que la exnovia de su hijo no era compatible. Eso es un bombazo. No es una simple opinión. Es una declaración que pone en duda la relación que todos adoraban. Y claro, inmediatamente todos empezamos a especular. ¿Por qué no eran compatibles? ¿Hubo alguna pelea secreta? ¿Tenía la madre algo contra Demet? Lo que sí es seguro es que la figura de la madre en la vida de Can Yaman es importante. Él siempre ha sido un chico muy unido a su familia. Así que si la señora Gulden opina así, algo habrá tenido que pesar. No creo que sea algo dicho al azar. A mí me da la impresión de que quizás, Gulden Özdemir siempre tuvo ciertas reservas sobre Demet. A lo mejor creía que Demet era demasiado independiente, o que no encajaba en el molde que ella tenía para la pareja de su hijo. O quién sabe, a lo mejor simplemente no conectaron a nivel personal y eso le afectó a Gulden. Pero vamos, volviendo al salseo, esto es oro. Porque abre la puerta a imaginar un montón de escenarios. Si la madre pensaba que no eran compatibles, ¿habrá influido en la ruptura? ¿O fue simplemente una opinión que Can decidió ignorar? ¡Qué lío! Y claro, con todo esto, la gente empieza a pedir a gritos que vuelvan. Vivan los ex que la madre aprueba, o algo así. Es el efecto contrario al que seguramente buscaba la señora Gulden, si es que buscaba algo en concreto. Porque a veces cuanto más se intenta poner tierra de por medio, más se aviva la llama del recuerdo. La verdad es que me da un poco de pena por Demet, que se vea envuelta en esto otra vez. Ella ha seguido con su vida, le va muy bien, tiene proyectos y tal. Y ahora de repente sale la suegra a decir que nunca fue la adecuada. Lo que yo creo que está claro es que la relación de Can y Demet marcó un antes y un después para muchos fans. Y aunque hayan pasado años, sigue siendo un tema que genera mucha curiosidad. Y ahora, con estas declaraciones de su madre, la cosa se pone todavía más interesante. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que las palabras de la madre de Can Yaman son un intento de deslegitimar la relación pasada o simplemente una opinión sincera?